10:10 pasaditas en la República Argentina. Decíamos, pasó de todo esta semana y una de las cosas que por lo menos dejaron o empezaron a decir, bueno, puede haber un marco de tranquilidad, puede llegar a haber un marco de paz y que se corte de cuajo con el genocidio, fue el acuerdo que había propuesto Donald Trump, que se vendió con bombos y platillos a nivel internacional, que no se mencionó mucho, pero que tiene a Qatar, a Egipto y a Turquía como garantes, como mediadores garantes de ese acuerdo. Acuerdo que se hizo no entre Hamás y el Estado de Israel, se hizo entre la resistencia palestina y las distintas facciones que componen la resistencia palestina, estamos hablando de más de 17 organizaciones, y el Estado de Israel. Hecho que muy maniqueamente se sintetiza, y esto se ha hecho desde hace 2 años por lo menos, en esto de decir, bueno, es Hamás quien hace ese acuerdo con la parte israelí, cuando en realidad todas las demás facciones estaban de acuerdo con que se haga ese alto el fuego y se intente llegar a una solución pacífica. Pero, valga la aclaración, lo único, hasta ahora, en lo que se deduce del comunicado que hace Hamás al respecto, o que hacen las demás organizaciones, es que lo que sí hay compromiso es que se van a entregar los rehenes que todavía estaban en manos de la resistencia. Alto al fuego. Alto al fuego y para contar. Todo el resto a discutir, a ver qué pasa. Y retirada parcial de tropas israelíes. Por eso, pero tampoco dicen en qué plazo, en qué tiempos. Fase 1, bueno, vamos a la fase 1. La fase 1 es alto al fuego, entrega de rehenes de ambos lados, o de capturados y presos en Israel, y de los rehenes que tenía en posesión Hamás y las demás organizaciones de la resistencia palestina, y punto. Eso es lo que hasta ahora hay en concreto. Todo el resto es en materia de discusión. Sí, por supuesto. Y además, digo, es un acuerdo que fue celebrado, digo, por varios líderes occidentales particularmente, y por varios organismos internacionales como un avance histórico, bueno, con pinzas, sobre todo porque hubo un acuerdo similar en enero-febrero de este año, ustedes recordarán, el alto al fuego fue algo firmado efectivamente a principios de este año, y 3 días tardó Israel en volver a bombardear Gaza. Mientras estaban discutiendo, firmando, mientras ya habían dicho, bueno, no, ya se firmó, qué sé yo, bla, 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 estuvieron 1 día y medio más bombardeando como si no hubiese pasado nada. Aparte, creo que no es casual también que Donald Trump lo haya anunciado precisamente cuando 2 o 3 días antes de que, 2 o 3 días antes de que se anunciara quién había ganado el Premio Nobel de la Paz. Es más, ustedes se acuerdan que la semana pasada cuando lo hablamos, Donald Trump le había dado a la resistencia palestina un plazo de, bueno, tienen hasta el domingo para decirme qué hacen, porque, claro, se me van corriendo las fechas y el viernes se entregaba el Premio Nobel. Claro. Había que llegar. Bueno. No llegó. No llegó. Sí, él llamó a María Corina Machado para felicitarla y para decirle que, bueno... ¿La llamó al final? Sí. Porque públicamente había dicho, se lo dieron a alguien que no hizo nada. Parece que la llamó. Mira. Por lo menos leí en algunos portales se les pasó el enojo. Que la llamó por teléfono y que hablaron de la situación en Venezuela. Pero bueno. En relación a esto, a lo que hablábamos de, bueno, cuánto pueden respetar el alto al fuego estos días, justo ayer, anteayer, si no me equivoco, veíamos el retorno de los palestinos al norte de Gaza y Israel también bombardeando ese retorno de palestinos en un marco de cese al fuego. Y además quería resaltar estos 2 puntos, particularmente que Hamás había rechazado, que era el desarme de la resistencia armada y el dominio de una fuerza externa en Gaza, y aparte el comité que había propuesto Trump, dirigido por él y por el primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, diciendo que ese comité solo podría existir si tiene el apoyo de la comunidad musulmana internacional del comité. Claro, que en realidad se llamaba Consejo de Paz.
Claro. Pero además, Justo justo también en Paz, el Tony punto. Blair, que fue Sí, uno de sí. los precursores de la invasión a Irak y de haber hecho pelotas a Saddam Hussein. Sí, aparte O sea, pasar Palestina de vuelta al dominio del Reino Unido, o sea, retornar a lo que había sido previo a la invasión israelí es como un poco una tomada de pelo. Es que es una tomada de pelo. Occidente es una tomada de pelo, amigas, amigos. Ya lo venimos diciendo hace como un año y pico, 2, 3, no sé ya qué cantidad de tiempo que venimos diciendo que es una tomada de pelo lo que estamos viviendo. Pero bueno, es así como se está manejando el mundo y no fue la excepción este hecho. Hay algunos analistas que en realidad plantean que es más un teatro que otra cosa, que lamentablemente no hay posibilidad de que efectivamente Convivan se los vaya. dos estados. No, que se vaya a una situación de esta naturaleza. Bueno, algo charlábamos la vez pasada con. Hoy se me fue el nombre. Esta compañera del Comité de Solidaridad de venezolano con Palestina. El Shuruk. Yuruk. Lo charlábamos. Es medio difícil. Bueno, Carlos Hernández decía lo mismo el otro día. Es muy difícil poder resolver el problema sin generarle una presión, no solamente en términos diplomáticos o políticos o incluso económicos a Israel. Digamos, es muy difícil que pueda haber una convivencia pacífica, dada las circunstancias y dado el escenario desde hace 50 años para acá, o 60 o 70 años para acá, y tenés gente que mató a tus familiares, a tus amigos, más allá de que pueda existir la posibilidad de que los palestinos digan, bueno, listo, borrón y cuenta nueva, pero esta es mi tierra, este es Claro. mi pedazo. Sí, eso iba a decir ¿Eso yo. lo va a respetar? O sea, incluso si existiera algo tan gigante como el perdón, entre comillas, muy grandes, después hay una realidad que es que la pregunta tiene que ver con qué convivencia o qué paz puede haber mientras hay uno de esos dos estados. Por eso, como lo charlábamos también las últimas 2 veces cuando hablamos con Yuruk, cuando hablamos con Carlos Aznares, que la resolución de los dos estados no parece una resolución posible, ¿no? Es una resolución a la que de pronto se subieron varios de los gobiernos occidentales al reconocer a Palestina en la última Asamblea de Naciones Unidas, y es una solución que no da respuesta a un problema bastante importante que tiene que ver con que hoy el Estado sionista de Israel está montado sobre la Palestina ocupada. Y después de incluso haberse lanzado este acuerdo, comunicado este acuerdo, vimos cómo el ejército israelí desplegaba carros de combate en la carretera costera de Rashid para evitar que los palestinos regresen al norte de Gaza. Digo, es para mí imposible hoy pensar en... Es la historia de todas las matanzas que vivió Palestina durante estos más de 60, 70 años. Porque no, y volvemos a insistir con esto, no arrancó la cosa en octubre del 2023. Esto, hay sobradas muestras históricas de distintas matanzas que se han cometido. Y esto es lo que nos decía Shuruk. Sí, Shuruk. Actualmente, a lo que era el territorio palestino, Palestina o los palestinos ocupan menos del 10%, Sí, un 8%. de lo que era su territorio histórico. Entonces, incluso hasta en eso, ¿cómo? Bueno, ¿cómo se vuelve a las fronteras del 67 que establecía un 23% de lo que era la Palestina histórica para los palestinos y un 67% para los israelíes? ¿Cómo se vuelve a esa situación cuando ya hay más de un 15% que Israel siguió avanzando y siguió comiéndoselo a territorios palestinos? ¿Cómo se vuelve esa situación? ¿Cómo se puede generar que Israel respete esas fronteras que son las que acepta la ONU y son las que en su momento había aceptado la Autoridad Nacional Palestina en el 67? Pero aparte que, o sea, también entra esta cuestión de, bueno, todos los intereses empresariales, por ejemplo, del lado, la otra vez veíamos, bueno, Mekorot tomando el dominio de todas las fuentes de agua dulce de Palestina. Eso también implica, o sea, dar un brazo a torcer que no están dispuestos a dar
No parece. No. No, y después también, digo, la reconstrucción de Gaza, ¿no? Eso va a ser un Porque, gran negocio. Sí. eso está claro que va a ser un gran negocio y Inmobiliario y de s- Trump. y Sí, sin ir como el Eso- video eso es lo- con IA que habían publicado. Eso es lo que quiere. Y Eso sí, es lo que sí. quiere. ese me parece que es un aspecto, digo, central también en la discusión. Y sin ir más lejos, digo, Netanyahu, que sabemos que es alguien que desea el exterminio de toda la población palestina, digo, dicho de diferentes formas, pero lo escuchamos de su boca. Los más virulentos son Smotrich y Ben Gvir. Pero digo, él y parte de su gabinete, personas que desean el exterminio, la limpieza étnica del pueblo palestino. Y Netanyahu definió este acuerdo sobre Gaza como una victoria nacional y moral para Israel. Digo, esas fueron las palabras textuales, como para que entendamos también, digo, que no hay ningún acuerdo beneficioso hoy para el pueblo palestino, por lo menos digo en el planteo de este acuerdo que plantea Donald Trump y que es el que está dispuesto a aceptar Occidente. Ese acuerdo es con el desarme de Hamás, algo que no es posible mientras Israel ocupe el territorio palestino. Ese es el planteo que hace Hamás. Nosotros en eso no vamos a dar el brazo a torcer. Pero además, ¿qué garantías tienen? Si ya Ninguna. históricamente, cada vez que hubo un alto al fuego o que se firmó un alto al fuego, a las pocas horas, días, Israel viola ese alto al fuego. ¿Cómo van a entregar armas? Más allá de que incluso algunos analistas están planteando que la entrega de los rehenes es un error. Yo no sé, no tengo una posición tomada al respecto de si está bien o está mal hacer eso. Es un gesto de parte de Hamás y de las organizaciones de la resistencia palestina, es un gesto sin lugar a dudas. Lo mismo que reconocer no solamente al rol que tuvieron en este acuerdo Qatar, Turquía y Egipto, que son los verdaderos mediadores entre las partes, y además saludar a Donald Trump. Hacer un saludo o un llamado particular sobre la figura de Donald Trump, que me parece que es un gesto diplomático, entendámoslo como eso, es un gesto diplomático a quien hoy tiene alguna posibilidad de controlar a Netanyahu y al Estado de Israel para que frene la locura que se está viviendo en Gaza. Y no hay mucho más de concreto en lo que se firmó hasta ahora. Obviamente, que se deje de bombardear Gaza y que eso lleve un poquito de respiro a los palestinos que viven en la franja, es un montón en comparación a cómo se venía. Ahora, no es la panacea, no soluciona nada, hay un montón de cosas que discutir. Y acá me parece sí que hay una encerrona, porque ahora ya Trump se lo pone como, es mi proyecto, es mi no sé qué. Ahora, ¿qué sucede si Israel vuelve a violar el alto al fuego? En ese escenario donde Donald Trump fue el que dice, este es mi proyecto. Este proyecto de paz lo planteo yo. ¿Qué pasa si Israel viola ese alto al fuego? ¿Para vos pasa algo? No lo sé, porque ahora ya es el proyecto de Donald Trump, no es Claro. cualquier otra cosa. Pero muchas ¿Qué va a veces hacer fue Trump? el proyecto de los Estados Sí, Unidos. Sí, pero este es otro. Trump es otra cosa. Bueno. Yo Está no estoy demostrando en algunas cosas que es otra cosa, en otras que es un muy buen declarante y constructor de narrativas, para mí es mucho más eso. que dice fuegos artificiales por acá y por acá firma. O te dice voy a firmar no sé qué y tira fuegos artificiales por acá. ¿Qué otra cosa? Dice una cosa y hace otra y eso lo vemos todo el Bueno, tiempo, se lo contradice vimos. todo el tiempo. Recordemos, aquí vimos un fragmento de ese encuentro que mantuvo con Volodymyr Zelensky Bueno. en la Casa Blanca, donde le decía de todo, básicamente pelotudo de mierda, yo te estuve bancando, ¿qué estás haciendo? Bajate, no sé quién te pensás que sos, y de pronto, no, Ucrania, le seguimos firmando, vamos, le seguimos pasando armas. Digo, Pero una cosa es decirlo yo creo que es y por otra eso, cosa es hacerlo. porque yo creo que es un hábil declarante. Eso y sí. a mí me parece que puede ser que si su proyecto es violado por el Estado de Israel particularmente, quizás él pegue un grito en el cielo. Él diga o haga algo públicamente para expresar malestar o un enojo. De ahí a que eso signifique
cortar relaciones con Israel. No, Bueno, no, por es eso un estoy montón. diciendo que no va a pasar, digo, en No, la práctica. eso no va a pasar. En la práctica no va a pasar nada que modifique la correlación de fuerzas que hoy estamos viendo en Asia No, Occidental y la participación que Estados Unidos está teniendo. Y tampoco va a pasar nada, y hay que ver cómo va a jugar Turquía. Turquía, que dijimos, lo venimos analizando desde hace mucho. Erdogan es un bicho raro, es también un No le sacás la animal ficha todavía. es un animal político al estilo de Macron, al estilo no de Trump, porque es otra cosa, pero es un animal político. Y hace declaraciones en contra del Estado de Israel, no sé qué, bla, 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 pero después el principal proveedor de combustible de los israelíes termina siendo Turquía, y que le vende armas y compra armas a Israel termina siendo Turquía. Lo mismo pasa con Qatar, lo mismo pasa con Egipto. Digamos, tampoco es garantía, es la garantía que estos tres sean mediadores. Ahora sí, es una cuestión que ha involucrado a otros países y que eso puede ser un paraguas un poquito más amplio. Sobre todo por la presión que se generó en muchos lugares del mundo a raíz del genocidio, lo de la flotilla y un montón de situaciones que se fueron dando en este último tiempo, que generaron otro clima, otra condición, incluso hasta que en Naciones Unidas haya sido un tema obligatorio en los discursos, creo que de casi todos los mandatarios y mandatarias que pasaron por ahí. Sí, a mí me da la sensación de que es otro plan de paz Uno más de tantos. Claro, es otro plan de paz de Estados Unidos. Pese a que Donald Trump haya caracterizado el Día del Acuerdo como uno de los días más grandes de la civilización, Bueno. con toda una retórica muy teatral, él llegó a jactarse de traer la paz eterna en Medio Oriente. Dijo, por supuesto, muchas boludeces. Hay nosotros sentimos una ironía en todo eso que tiene que ver incluso con algo de esto que traía Bibi, ¿no? O sea, la misma Inglaterra que emitió la declaración Balfour que provocó estos 75 años de desposesión palestina, bueno, es ahora la que está mandando a el mismísimo Tony Blair para salvar Gaza, ¿no? O sea, del país que ayudó a crear el problema. Llega el hombre que tiene la tarea de recolonizarlo. Bueno, y de ahí también surgieron las 13 colonias que después formaron Estados Unidos. Digamos, el problema sigue siendo más o menos el mismo, los sajones. Los anglosajones, perdón. Y su tradición de intentar cagar a todo el mundo. Bueno, sin ir más Incluso lejos, son los que usurpan nuestras islas. Recuerdo Malvinas. alguna nota de Revista Trinchera que escribí en algún momento. Vieja, vieja. Cuando escribías. Allá por pandemia. Pero recuerdo que escribí una nota sobre el sionismo particularmente y sobre cómo el sionismo es la base de una de las relaciones más importantes del mundo, que es la relación entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Había un fragmento, voy a tratar de recordar cómo se llamaba y podemos pasarla para que la lea. 10:30 en la República Argentina, 10:30 pasaditas. Llega una canción de las voces que ya son habitués en este programa, pero por el simple y sencillo motivo que es quien canta además la introducción del programa. Pero me pareció acertada la elección de la compañera productora Morena Lopardo de este tema del Chino Orión que se llama Tregua.